vamos a continuar con esta segunda experiencia en la tarde de hoy. Invitamos al doctor Juan Pablo Gutiérrez, quien es enfermero profesional, tiene un magíster en enfermería de la Universidad de Antioquia, tiene más de 10 años de experiencia en el cuidado de pacientes en estado crítico de salud. Actualmente se desempeña como coordinador de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos y Unidad de Cuidados Especiales de la Clínica de las Américas AUNA, en Antioquia. También es docente de pregrado en enfermería de la Universidad de Antioquia y del diplomado en cuidado de enfermería al paciente crítico adulto de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy nos va a compartir la experiencia denominada Una nueva era en el cuidado crítico, primera UCI en Sudamérica con certificación en humanización en nivel excelente por Proyecto UCI. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y buenas tardes para todos y todas. Bueno, a propósito de la charla del doctor Juan David, mi intención es ir a lo pragmático, ir al cómo. Yo, como les contaban, soy profesor y los estudiantes regularmente hacen unas preguntas acerca del cómo y tal vez esas son las más difíciles de responder porque en muchas ocasiones no tenemos la respuesta correcta. Y yo voy a dividir el nombre de la charla inicialmente en dos bloques, una nueva era del cuidado crítico, y para eso voy a seguir un hilo conductor que nos va a permitir llegar a unas conclusiones importantes. Pero ¿en qué consiste la nueva era? Miren, nosotros tenemos muy claro que las unidades de cuidado intensivo son áreas que están llenas de tecnología, de elementos que nos asisten para prestar una adecuada atención en salud en pacientes que están en un estado crítico. Y también esos elementos han requerido que nos formemos y que nos formemos cada vez de una forma más especializada en cualquier área. Pero por supuesto y básicamente nosotros actuamos y llevamos el cuidado basados en la evidencia. Pero entonces, ¿hacia dónde se mueve la nueva era? La nueva era se mueve hacia la calidad, la seguridad en la atención, pero y sobre todo la generación de experiencias que otorgan significado, y eso no se hace de otra cosa sino teniendo UCIs humanizadas. Las UCIs se han conocido históricamente y a nivel mundial como lugares que antes eran cerrados, fríos, que eran un poco toscos, que tal vez predominaba la jerarquía. Y ahora la nueva era nos invita a todo lo contrario, ser abiertos, amenos, amables, cálidos. Y es que miren que solamente trayendo un pantallazo en una única base de datos que tal vez es conocida por todos, que es PubMed, tenemos que acerca de los descriptores de la salud, Humanization of Assistance, y combinándolo con Critical Care, desde 1980 apenas se comenzó a escribir, pero miren el porcentaje de artículos en los últimos 10 años, es el 62% del total de la evidencia científica que tenemos acerca de la humanización en cuidado intensivo. Y debo decirles además que esta no es evidencia científica que se desarrolle con base en ensayos clínicos aleatorizados. Muchas de estas recomendaciones incluso son 2, 3, 4 y hasta un 5 nivel de demostración en evidencia. Y no solamente desde la academia, desde las organizaciones la humanización está teniendo un rol fundamental y básico. Esta es la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, que desarrolló su congreso en el mes de mayo. Tuvo un aula específicamente para hablar acerca de humanización, y eso es mayo del 2025, pero no solo en Colombia. Miren, esta es la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades de Cuidados Coronarias, y el lema de ese evento, que fue también hace un mes, fue en junio, hace 2 meses, fue la UCI te cuida, porque quería desarrollar un enfoque humanizado y promover estrategias que buscaran la satisfacción de pacientes y familiares. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este espacio? Ir más allá de lo teórico, ir a lo práctico. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Miren, yo vengo de una institución que tiene 2 sedes en la ciudad de Medellín y también en Envigado, y que para demostrar la practicidad de las estrategias debo decirles este contexto.
Contamos con 47 camas de unidad de cuidados intensivos y 33 camas de unidad de cuidado intermedio o especial. Y por lo tanto, todas esas estrategias de las que les voy a hablar se enmarcarán en esos dos espacios. Debo decir que esto no es un trabajo que viene de hace una semana o un año o un mes para presentarnos a la OES. No, desde el 2000 incluso pueden ver que existía la musicoterapia en esas unidades, y en el 2000 yo todavía estaba en la secundaria, entonces ahora tengo el honor de estar acá, pero es un trabajo que viene décadas atrás y que muchas personas han participado de él. Y esta experiencia es muy bonita porque en el 2017 se logró de una forma camuflada ingresar una mascota a una unidad de cuidado intensivo. Esto era único en Antioquia, e incluso tuvieron que ingresarla tapada porque seguridad del paciente, seguridad física, los usuarios mismos les podría parecer escandaloso, pero ahora se van a dar cuenta cómo la historia cambia. Y es que nosotros decidimos certificarnos porque esa misma historia nos dijo: cuidado, tienen que mejorar sus procesos, sean ambiciosos, muéstrenle al mundo, o al menos de forma local, muéstrenle a otras instituciones de salud ustedes qué hacen. Así que nosotros decidimos, bueno, ¿qué tenemos? ¿Para dónde vamos y a dónde queremos llegar, y por lo tanto por dónde comenzamos? Yo voy a hablar de una certificación rápidamente. Es por una asociación española denominada Proyecto UCI. Tiene 8 líneas estratégicas. Y las 8 líneas estratégicas, para cumplirlas, requiere de tener en cuenta 160 buenas prácticas. Si tú cumples esas 160 buenas prácticas, obtienes un certificado. En este caso, una acreditación como una UCI humanizada. Hay varios niveles. El último es de excelencia. Y adivinen qué, tal vez esto ustedes dirían: ¿por qué esto está en este momento de la conferencia y no al final? Bueno, nosotros logramos obtener una acreditación en nivel de excelencia, y yo quiero comenzar por el final, porque este es el final, pero para ir hablando acerca del cómo ocurrió y tal vez llevarlo a lo práctico. Este sería el certificado que nos otorga el cumplimiento de las 160 buenas prácticas de forma parcial en un 96%, como ustedes lo evidenciaron allí. Y acaba la segunda parte de la charla. La primera es entender por qué la nueva era, y la segunda es decir que fuimos entonces la primera UCI en Sudamérica que obtuvo esa certificación, con un trabajo que fue integrativo, multidisciplinar. Y entonces, ¿qué logramos? Yo voy a decirles acá, y debo hacer una aclaración importante, y es que cada imagen que vean va a tener un consentimiento expreso para permitirla replicar, para que ustedes la vean acá, por los padres de familia o por los mismos pacientes u acompañantes de esos pacientes y familiares. Entonces, ¿qué logramos? Miren, nosotros entendemos que las experiencias significativas son todas esas acciones que generen un valor a un binomio, y el binomio es paciente crítico y familia del paciente crítico, pero es innegable que hay un costo asociado a ello. ¿Qué pretendo yo? Demostrarles a ustedes y establecer una conclusión. En esa ecuación, las estrategias que más impacto generan y capacidad de recordación tienen un costo de 0 pesos. 0 pesos, son costo efectivas. Y solo dependen de la voluntad de realizarlas. Ya van a ver por qué. Y es que yo no voy a detenerme en esta simplemente quiero caracterizar para detenerme en lo importante, y es ejemplificar cada uno de ellos. Una de las grandes categorías es abrir la UCI. La UCI de puertas abiertas no es solo a los familiares, sino que también nuestra pretensión era abrirla de diferentes formas y a diferentes seres vivos. Entonces, nosotros ya en el 2017, que debíamos ingresar las mascotas tal vez ocultas, establecimos todo un proceso y un documento para que las mascotas ingresaran a libre albedrío. No solo canes, también, como pueden ver, hay gatos. Nuestro jefe médico, el intensivista Vladimir Gil,
nos dice que él sueña algún momento ingresar un caballo, que haya una zona para aquellos que les guste, por ejemplo, los equinos. Y es que esto impacta de forma determinante en seres que tienen estancias prolongadas de la atención y que su convivencia rutinaria y normal es con estos seres vivos, hacen parte de su familia. Y ustedes dirán, solo los conscientes. Este es un paciente que estaba al final de vida y estaba en cuidado paliativo. Su desenlace no iba a ser otro sino fallecer, pero no tenía esposa, no tenía hijos, y su único ser vivo que dependía de él era este perro que conocemos como un salchicha. Y cómo nosotros íbamos a privar a la familia de que al final de la vida este ser estuviera junto al animal que tanto quería. La familia iba a tener la capacidad de recordar a su ser amado junto al ser que él amó. Y pues finalmente falleció, y pues al salchicha se quedaron las personas con él, pero ¿cómo íbamos a privarlos de vivir esta experiencia? También el ingreso de menores, y debo decir, un aprendizaje que nosotros tuvimos y que yo espero que en sus instituciones no pasen por lo mismo, y si pasan, pues miren, nosotros hacemos muchas cosas. Antes de la certificación y de embarcarnos en ese año donde debíamos aportar documentación, evidencias gráficas, evidencias audiovisuales, nosotros hacíamos de todo, pero no escribíamos nada, no teníamos registro de nada, no había protocolo, lo hacíamos a libre albedrío, lo hacíamos porque el enfermero y el intensivista de turno tenían la intención y se movilizaban a realizar estas actividades. Entonces era algo que salía del criterio de cada uno. Sin embargo, ¿qué nos hizo esta experiencia de certificación? Escribir, documentar, estandarizar, crear, buscar metodología. Y es así como nosotros, que dejábamos ingresar menores, por supuesto, ahora los dejamos ingresar, pero con un contexto que es encantador, contándoles una historia, haciendo tal vez un poco más amable su estancia allí. Y combinamos estrategias. Si ustedes ven, acá podemos ver a un menor, a eso sí los protegemos, pero a la par estaban dando un concierto a este paciente que tenía un protocolo de extubación. En ese instante estaba con bajos parámetros en el ventilador mecánico, pero que se emocionó notablemente cuando su hijo lo visitó, y además de eso viviendo un concierto. Nosotros debemos identificar al cuidador familiar desde el ingreso a las unidades de cuidado intensivo, y ese cuidador familiar será fundamental para permanecer en diferentes procesos que nosotros le ofrecemos al paciente, y le brindamos a ese familiar la oportunidad de que participen. En este caso combinamos estrategias: salir fuera de la UCI, esa es una terraza y esa es la vista que obtendrían en esa terraza, acompañado del cuidador familiar principal. Y es que algunas veces es importante mezclar esas estrategias, no son únicas, no son individuales, y más bien son colectivas y comienzan a ser parte de un engranaje importante que a la final impacta en la experiencia significativa de la ecuación que hablábamos ahorita. Y es que hay muchos derechos que tienen los pacientes que nosotros tal vez fuimos creando, pero no hay mucho tiempo de brindar la información para esos derechos. Entonces es fundamental que, como una guía de acogida, cualquier familiar que ingresa a nuestras unidades de cuidado intensivo tenga la posibilidad de leer a qué tiene derecho. Ni mucho menos pretendo que ustedes lean esto, es simplemente una imagen incluso alejada de una guía de acogida que nosotros le otorgamos. Y allí, ¿qué dice? Porque me permite hablar de esto: teléfonos, porque nosotros permitimos que llamen las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cualquier familiar a preguntar por su ser querido. No se le da información a profundidad, pero al menos le decimos: está tranquilo, está estable, está todo bien. O por el contrario, le decimos: ven que necesitamos tu presencia acá. Los horarios de visita, que por supuesto fueron extendidos, y toda esa información está acá por si cualquier contexto ocurre,
el personal de la salud que recibió a esa familia no tuvo tiempo para darle una adecuada inducción, se la damos escrita. Y es que también contamos con infraestructura humanizada, no es lo mismo que una persona diga que está en el cubículo 1, que aunque tenemos un cubículo que se denomina 1 por seguridad del paciente, los cubículos todos se denominan con valores o atributos que cualquier persona se sentiría identificada. No es lo mismo decirte que tu padre o tu madre está en el cubículo 2 a que está en un lugar que se llama esperanza. Todos nos volcamos a la esperanza que tenemos para que nuestros padres o madres salgan de allí. Por supuesto, cuidamos el ruido y este es un aparato que nos ha ayudado mucho para disminuir los niveles de ruido. Y yo voy a seguir hablando acerca de estrategias y es que también necesitamos comunicarnos entre nosotros, realizando rondas multidisciplinarias, adhiriéndonos a estrategias internacionales para transmitir la información entre turnos asistenciales, y eso lo permite, por ejemplo, el SBAR. El uso de tecnología, antes no permitíamos que un paciente o familiar realizara una videollamada, pero y ahora eso es común y rutinario porque regularmente cada familia tiene un ser querido que está alejado. Tenemos incluso un grupo de WhatsApp o una página web donde los familiares pueden allí interactuar. Y acá les mostramos un poco de eso. Creamos una escuela de familias que se realiza mensual de forma virtual a los pacientes y familias que ya salieron de nuestras unidades de cuidado intensivo, y con 4 líneas importantes de rehabilitación física, de salud mental, también de cuidado al familiar, estrategias de cuidado al familiar con dependencia y por supuesto de nutrición. Es completamente gratuita y los invitamos para que se conecten allí. Tenemos muchos entregables, este es un ejemplo de ellos, una guía de autocuidado para familiares en la UCI. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Escribir. Con orgullo y tal vez un poco de vergüenza, yo podría decir que algunos de nuestros protocolos eran robustos, pero no tanto, y hubo que actualizarlos, y la certificación nos dice y nos toca la puerta y dice, ojo, puedes mejorar, hazlo, mejora. Y hay documentos de estos que fueron escritos, mejorados y que ahora se están implementando. Uno de ellos, por ejemplo, Código Lila, donde le permitimos a las familias estar al final de la vida de un paciente que está a punto de fallecer. Rotulamos ese espacio y eso nos moviliza a guardar silencio, por ejemplo, no hacer musicoterapia ese día en esa zona, permitirle ingresos ilimitados. Y es que sorprendemos cuando ayudas a alguien que no se lo espera porque esa persona lo recordará por siempre. Miren, nosotros le llevamos conciertos a las personas y en algunos momentos le decimos a ese paciente o familiar cuál es la música que más te gusta escuchar, y entonces los músicos se motivan a cantarle una canción incluso que él pida. Pero no solo allí, le permitimos desde que montamos esta estrategia que es visita previa a pacientes que van para intervenciones quirúrgicas mayores y requieren una unidad de cuidado intensivo, que vengan con su familia antes de la cirugía, para que caminen la unidad donde va a estar internado luego de esa intervención. Eso permite disminuir los niveles de estrés, de ansiedad, dominan el espacio. Van 172 familias, porque no solo es el paciente, impactadas. Por supuesto, la que ya veían hace un rato, y es sacarlos de la unidad de cuidado intensivo, y en muchas ocasiones con la familia, y en varias ocasiones, debemos decirlo, fueron la última vez que salieron al aire libre a ver el sol, a ver el cielo, a ver las nubes, porque ustedes pensarán, bueno, es que es muy fácil sacar un paciente que está ya liberado del ventilador mecánico, crónico, no tiene nada, pero les presento, sacamos pacientes que están en terapia de ECMO, oxigenación por membrana extracorpórea, y todos acá sabemos lo críticos a nivel mundial incluso que está un paciente que recibe terapia ECMO. Otro caso, por ejemplo, Andrea, es un nombre real, falleció en esa internación, estaba muy bien, una complicación, tenía terapia ECMO, fue la última vez que vio la luz del sol, y por allí estaban su hija y su esposo.
La lactancia materna en la unidad de cuidado intensivo no la cerramos, incluso la promovemos. Esa foto es traída a ustedes por autorización de la madre que estaba internada en la unidad de cuidado intensivo, pero ese neonato había acabado de nacer. Entregamos diarios de paciente, la evidencia dice, permitimos que ellos nos expresen y además le damos valor a lo que nos dicen por medio de muros de gratitud que cualquiera podría leer cuando está por allí caminando en los pasillos de las unidades de cuidado intensivo. Esta estrategia se llama cerca de casa y es muy linda porque las familias pueden traerle al paciente fotos, cartas, carteles, frases, altares de su religión específica, para que él se sienta cerca justamente a casa, y permitimos que le pongan adhesivo a la pared. Obviamente, algunas veces hemos recibido algunas llamadas de atención porque se nos despega la pintura, pero saben, eso no vale nada en comparación de la felicidad que tiene un paciente al ver a los suyos ahí tan cerca y todo el tiempo. Más ejemplos de cerca de casa. Otros ejemplos de combinación de estrategias cerca de casa con visita de mascotas. Si nosotros no tuviéramos una interacción frecuente, constante, activa con las personas, no nos daríamos cuenta que había alguien que estaba a punto de casarse, que llegó a nuestras unidades de cuidado intensivo, y permitir que ese evento crucial para ellos se pudiera desarrollar. O no nos hubiéramos dado cuenta que este joven que fue diagnosticado de leucemia, que quería transformarse a la religión cristiana y ser bautizado, pero que había que ingresar a una piscina, una unidad de cuidado intensivo, con lo que eso implica. Hubo muchos nos, varios días de nos, pero el pastor decía que para poder bautizarlo había que ingresar a una piscina. Pues lo hicimos posible y se ingresó. Adivinen qué, ese joven falleció en esa estancia hospitalaria. Y si nosotros no hubiéramos cumplido esa última pretensión, ¿cómo hubiésemos quedado con la familia? Y no nosotros, ¿cómo hubiese quedado la familia intranquila, sintiendo tal vez que ese chico, por su creencia, no trascendió a donde quería trascender? Entonces, este video lo voy a poner rápidamente porque no quiero que nos perdamos. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Qué canción tan potente justo para esto. Los caminos de la vida no son muchas veces los que uno quiere, pero ahí está, le tocó a ella, una chica a quien le hicieron resección de un tumor cerebral, era de la costa atlántica, incluso de Cartagena, y sus padres tuvo una complicación, un sangrado posoperatorio. Por supuesto, se alargó su estancia, sus padres viajaron hasta Envigado, eso fue en Envigado, y miren, a propósito de lo que dijo el doctor Peter en la charla de ayer, bailar la danza que el paciente quiere bailar. Ellos, como nosotros, son personas, somos amables al clown, prevenimos el síndrome postcuidado intensivo con movilizaciones tempranas. Quisiera traerles esto rápidamente, y es que la certificación nos obligó a buscar un instrumento que estuviera validado para medir la satisfacción. Este instrumento apenas lo empezamos a aplicar en junio del 2024, en total llevamos 735 mediciones, no la hacemos nosotros, la hace un personal externo a la unidad de cuidado intensivo, trabajadores sociales, es decir, hay muy poco sesgo. Y ustedes dirán, uy no, 86%, se pelaron un poquito, pero saben, el FS-ICU 24 es un instrumento que es con algunas preguntas abiertas, es difícil encontrar una adherencia elevada, mayor al 95%. Yo estoy seguro que nosotros vamos a seguir mejorando, pero debo decirles que de acuerdo al instrumento, mayor al 80% ya es un nivel superior, y así de difícil es. Tenemos un 86 y se me viene a la cabeza lo que nos compartía el doctor, y es que no hay indicadores perfectos. Lo bueno y lo importante es luchar hacia estar un poco mejor.
Bueno, y es que de nuevo traigo la ecuación, la que les presentaba hace un poco. Muchas de estas estrategias no cuestan ni un centavo, solamente cuestan la voluntad de movilizarnos y de hacerlo posible. Y como mi intención es llevarlo de la teoría a la práctica, yo quisiera que ustedes levantaran la mano quién de estas palabras, que puede que no sean las correctas, pero que fueron las palabras que ahora mismo escucharon, quién se lleva una idea, así sea pequeña, para en el próximo trimestre comenzar a aplicar, o al menos a pensar en aplicar en sus instituciones alguna actividad o acción de cuidado que va en pro de la humanización. ¿Quién se lleva una idea de acá? Levanten porfa la mano. Muchas gracias por participar. Y es que lo práctico es justo lo que hablaba el doctor Juan David hace un momento, o lo que yo quiero traerles y recomendarles. Hay que hacer, y lo único que nos separa de hacer o de no hacer es una palabra, y la palabra es sí, sí quiero, sí puedo, sí lo hago, sí lo puedes hacer. Por supuesto, no es una línea continua, es una línea que está interlineada. Porque si fuera continua, pues sería muy fácil. Lo difícil es que sea constante y que tenga un norte claro, pero con pequeños pasos se puede lograr. Y es que no solo le apuntamos al paciente y a la familia, ya mismo se me acaba el tiempo, pero debo decir que nosotros también pretendemos y queremos cuidar a quienes cuidan. Acá hay intensivistas, hay nutricionistas, hay enfermeras, incluso hay unas secretarias. Acá hay auxiliares de enfermería, porque finalmente estas son otras fotos, nos encontramos, nos reunimos, nos formamos, nos dan muchos mensajes, finalmente somos personas, y eso es lo que yo quiero simbolizar. Es increíble que la AMSI, que la Sociedad Española, que nosotros acá tengamos que hablar e insistir tanto de humanización y enseñarle tanto a nuestros equipos de trabajo de humanización cuando somos humanos, somos personas. Eso me parece a mí increíble. Yo tengo 50 personas a cargo y de las 50 por semana debo decirles: sé amable, sé respetuoso, sé cálido. Y eso me parece a mí que debería de ser inherente. Así como el doctor Gallardo dijo ayer, la calidad debería ser inherente a cualquier profesional de la salud. Hombre, la humanidad debería ser inherente a cualquier persona, ¿no? Pero no es tan así, que nos toca por eso hacer jornadas enteras para aprender a ser humanos. Acá esto es una simbolización de todo nuestro equipo de trabajo, más de 200 personas, entre cualquier profesional que usted piense, acá está y nos acompaña, porque yo solamente soy una voz, pero lo importante es lo que ellos hacen de cara a la atención y a los pacientes. Y es que miren, acá era una celebración entregándonos el certificado ese que comencé mostrando un poco. Acá hay un equipo multidisciplinar increíble y detrás de ellos muchas personas, decenas de personas que nos ayudaron. Y esta es una conclusión que quiero aterrizar. La humanización es multidisciplinar. La humanización no es una gaviota queriendo hacer verano. La humanización requiere de un equipo que esté integrado, que tenga una visión clara, que todos quieran remar hacia allá. Y es que entonces, ¿cuál es la nueva era? Yo me lo voy a saltar, pero miren, la Sociedad de Medicina de Cuidado Crítico estadounidense acaba de sacar unas recomendaciones 2025, y no solamente los estadounidenses hablan de ello, también franceses en el 2024, españoles. En Colombia, ¿cómo vamos? Plaintree, acompañando a muchas instituciones. Nosotros, quiero homenajear acá al Hospital Universitario de Caldas, al Hospital Universitario Nacional de Colombia, que también se han orientado a adquirir la certificación, que se han orientado a esforzarse porque las unidades de cuidado intensivo dejen de ser lugares fríos, toscos, ajenos, lejanos, jerárquicos, y sean abiertos, flexibles, humanos, cálidos. Y entonces, si esta diapositiva, que tal vez va a quedar densa, son las recomendaciones acabadas de salir del horno de la Sociedad Americana. En total son 14 recomendaciones.
ninguna tiene un nivel de evidencia 1. Acuérdense lo que les dije, porque hay pocos ECAs aquí. En la experiencia del paciente hay pocos ECAs y pocas revisiones sistemáticas. Ninguno tiene un nivel de evidencia 1. El que mejor nivel de evidencia tienen, y lo ponen de primero los americanos, es que la presencia de la familia debe ser extendida en la UCI, y por eso está en el medio. Y todas esas 14, esas 13, la 14 es esta que está en el centro, quise traerlo de forma práctica cómo se logran para llegar a un momento, para llegar a algo importante, y es cuáles son los aprendizajes, porque me queda un minuto. Y afortunadamente, porque llegamos a lo más importante de este espacio, al momento que yo quería llegar, y es tal vez lo que más letra tiene, pero lamentablemente lo que se ve pero también se escucha tal vez se queda un poco, y es que, saben, la humanización no va en dirección opuesta a la rigurosidad. Nosotros pensamos que el ser humano es, que humanizar es como algo fortuito, como algo que debería pasar, pero no, debe tener método, debe tener seguimiento, debe tener medición y estandarización. Ese es un primer aprendizaje importante. El segundo, las estrategias de humanización que más generan significado en el paciente, que más generan recordación, porque tienen que ver con lo emocional que nos enseñaba el doctor Carlos ayer. Lo emocional, lo que mejor genera recordación, adivinen cuánto cuesta: 0 pesos. O tal vez, claro, cuesta el tiempo que le toma a la enfermera, al intensivista, al personal de salud, pero no requiere de un desarrollo logístico importante, económico y de inversiones grandes. Requiere de la voluntad, y esta es la última y el último aprendizaje, porque la principal barrera para que esas estrategias fáciles o difíciles se lleguen a ejecutar en una unidad de cuidado intensivo, porque esa es la nueva era, o en cualquier unidad hospitalaria, está en nosotros mismos. Nosotros, los humanos, el personal, es quien dice no. La puerta no dice no el que no deja entrar. Entonces yo a ustedes los invito amablemente, damas y caballeros, a que digan sí y permitan que ingrese la humanización en sus unidades de cuidado intensivo y unidades hospitalarias. Muchas gracias. Solo 3 segundos. Estos son unos contactos de personas multidisciplinarias. Acá están seres que participan desde calidad. También hay administrativos y gerenciales, coordinadores de enfermería y por supuesto nuestro jefe médico, y estamos dispuestos a cualquier tipo de contacto y a que aprendamos juntos. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Pablo, de verdad que magnífica la experiencia. Felicitaciones a UNA por esta certificación nuevamente. Claro que sí. Y como él lo decía, de pronto por el tiempo no podemos ahorita dejar un espacio de preguntas, pero él va a estar acá por si quieren tener el contacto directo para que puedan establecer alguna comunicación. Entonces, muchas gracias de verdad por tu participación. Vamos a continuar entonces con esta tercera experiencia en la tarde de hoy. Invitamos a Juan Camilo Caicedo, quien es administrador de empresas, especialista en coach y magíster en administración y dirección de empresas. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el área administrativa, liderando proyectos de infraestructura, procesos y tecnología. Actualmente es el líder